El día de la madre, recibí un collar de diamantes. Mi hijo me miró con sinceridad y me dijo: «Mamá, te mereces lo mejor». Unos días después, encontré una solicitud de préstamo en su coche. Había falsificado mi firma e hipotecado mi casa sin mi conocimiento. ¿Ese collar de diamantes que parecía caro? Como todo lo que había dicho ese día, era mentira. Él pensaba que yo era viejo, medio ciego y aún de buen corazón. Él estaba equivocado. Lo sabía todo. Simplemente no me apresuré a desenmascararlo, porque esperaba el momento en que finalmente pusiera todas sus cartas sobre la mesa. Había asumido que el día de la madre de este año transcurriría tranquilamente, como todos los años anteriores. Quizás una llamada superficial. Quizás un mensaje. Quizás nada en absoluto. Solo un día más. Durante los últimos 5 años, Josh y Chelsea no habían aparecido realmente en esta ocasión. Pero temprano este sábado por la mañana, justo cuando el cielo comenzaba a aclararse, sonó mi teléfono. «Mamá, vamos a pasar a comer», dijo Josh, con la voz un poco apresurada, pero intentando sonar despreocupada. «Te traje un regalito, espero que te guste». Hice una pausa y dije: «Está bien. Prepararé el almuerzo». Después de colgar, sentí una extraña punzada de nervios. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina. El lila del jardín acababa de empezar a florecer. Saqué la carne que había estado guardando del congelador y extendí el mantel blanco bordado, el que solo usaba en los días festivos. Justo antes del mediodía, el coche de Josh se detuvo en la entrada. Salió y gritó alegremente: «¡Feliz Día de la Madre, mamá!». Chelsea la seguía de cerca, cargando un joyero cuidadosamente envuelto. Llevaba un vestido azul pálido que no parecía barato y un lápiz labial más intenso de lo habitual. La noté cerrando el baúl silenciosamente y con mucho cuidado, como si no quisiera que yo viera lo que había dentro. Trajeron algo más que una caja de regalo, también trajeron un ramo de flores y una botella de vino blanco. Tomé los artículos con una sonrisa, pero algo dentro de mí se tensó. «¿Qué es esto?», pregunté mientras me sentaba y abría el joyero. Dentro había un delicado collar, una fina cadena de plata que brillaba como una línea de agua. En el centro colgaba un brillante colgante de diamante, que reflejaba el sol de la tarde a la perfección. Josh sonrió al sentarse a mi lado. «¿No es precioso?». Un amigo de Nueva York me ayudó a elegirlo. En cuanto lo vi, supe que era perfecto para ti. «Es precioso», dije suavemente, rozando el colgante con los dedos. Se sentía fresco y suave. Chelsea, guardando el vino en la nevera, se giró y sonrió. Josh se pasó toda la semana dudando cuál elegir. Dijo que este era perfecto para ti, sencillo y elegante. Josh rió, aún más alegre. Tampoco fue barato, $5.000. Pero bueno, para mi mamá, mereció totalmente la pena. Estaban en perfecta sincronía, sus voces estaban cargadas de calidez y afecto. No es que nunca hubiera recibido regalos antes, pero había pasado mucho tiempo desde que alguien se había esforzado tanto por mí. Miré el collar y de repente sentí un nudo en la garganta. No por el precio, sino porque por un breve momento creí que recordaban que yo todavía era la madre de esta familia. El almuerzo estuvo más animado de lo habitual. Preparé roast beef y papas al horno. Chelsea dijo que el condimento le recordaba a algo de un restaurante elegante. Sabía que simplemente estaba siendo amable, pero aún así sonreí. A mitad de la comida, Josh levantó su copa. «Mamá, eres la persona más importante de nuestras vidas». «¿De verdad?». Dejé el cuchillo y el tenedor y lo miré. «Mi único hijo. Ya tiene 35 años. Trabaja en ventas inmobiliarias. Su trayectoria laboral era una puerta giratoria, algunos meses eran mejores que otros. Se mudó a los 18 años y, después de que su padre falleciera, rara vez miró atrás. Aparte de alguna solicitud de préstamo ocasional, apenas nos veíamos. Pero en ese momento, vi un destello del niño que solía ser, el que corrió hacia mí llorando cuando se raspó la rodilla, el que escribía, para la mejor mamá del mundo, en las tarjetas de cumpleaños. Mientras lavaba los platos después,
Chelsea habló en voz baja con Josh en la sala de estar. No entendí mucho, solo una frase: parece muy feliz. Funcionará. Cerré el grifo, me sequé las manos y me quedé mirando el arce del jardín. El viento agitaba las hojas, como voces susurrando fuera de nuestro alcance. Algo se retorció en mi pecho, pero no podía identificar exactamente qué. Esa noche, colgué el collar en el espejo de mi mesita de noche. El colgante brillaba tenuemente bajo la lámpara, y lo miré fijamente un buen rato. Me dije a mí mismo que debía dejar de dudar. A mi edad, recibir un regalo bien pensado era suficiente. Quizás realmente estaban cambiando. Quizás era hora de dejar atrás viejas heridas y creer que la familia podía recordar tu valor, aunque alguna vez lo hubieran olvidado. Apagué la luz y pensé, si su padre estuviera aquí, estaría orgulloso. Lo que no sabía era que el verdadero regalo del Día de la Madre ocurrió en el auto, después de que se fueron. Me desperté temprano a la mañana siguiente. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas y golpeaba el espejo, iluminando el colgante del collar y esparciendo un destello intenso por toda la habitación, como si fuera el ojo de un gato mirándome fijamente. Lo miré fijamente durante unos segundos y, de la nada, me vino a la mente una frase familiar, algo que a Loretta le gustaba decir: cuanto más brillante es algo, menos probable es que sea real. Loretta era mi vecina de al lado. Nos conocíamos desde hacía casi 20 años. Trabajaba en una joyería, ya jubilada, pero había sido jefa de ventas antes de irse. Tenía un ojo agudo para las personas, para la mercancía, para los motivos. Demasiado agudo, a veces. Lo suficientemente agudo como para incomodarte. Abrí la ventana y la vi en el jardín delantero, cuidando sus rosales. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha y podaba los tallos con maestría. Bajé al porche y grité: «Buenos días. ¡Qué sol tan bonito hace hoy!». Me miró. «Estás radiante, Evelyn. ¿Tuviste un buen día de la madre?». Me acerqué y saqué el collar del bolsillo de mi bata. «Esto», dije, ofreciéndolo, «fue un regalo de Josh. Dijo que lo había mandado traer de una boutique de Nueva York». Loretta lo miró de reojo un momento, sopesó el colgante ligeramente entre los dedos y luego observó detenidamente el diamante. Tras una larga pausa, finalmente dijo, casi con pereza: «Se ve bonito. ¿Pero estás segura de que quieres saber qué es realmente?». Dudé. «¿No crees que sea un diamante?». Se lo devolvió. Su tono era sereno. «No lo sé con certeza, pero, ¿por experiencia?». Los diamantes auténticos no suelen venir en cadenas como esa. Y si fuera de una boutique de Nueva York, dudo que te lo hubiera dado en una simple caja de plástico. Hizo una pausa y me miró fijamente. «Si quieres tranquilidad, puedo llevarte mañana a mi antigua tienda. El dueño sigue allí, y también todo el equipo». Sentí una opresión en el pecho. No porque temiera que el collar fuera falso, sino porque no quería enfrentar la posibilidad de que mi hijo me hubiera mentido. «¿Otra vez?». «Claro», dije con una sonrisa forzada. «Mejor lo comprobamos». A la mañana siguiente, Loretta apareció justo a tiempo para recogerme. Cruzamos la ciudad en coche hasta el distrito comercial costero y nos detuvimos frente a una pequeña joyería antigua. Un cartel sobre la puerta decía: «Desde 1953». Los escaparates exhibían broches y relojes de bolsillo antiguos, anticuados, pero el lugar estaba limpio y bien cuidado. Un hombre de unos 60 años nos recibió. Se llamaba Harold y había sido el jefe de Loretta. Le entregué el collar. Se puso guantes, lo examinó con una lupa, golpeó el metal con un bolígrafo y finalmente lo introdujo en un detector de luz azul. No pasaron ni 5 minutos cuando dijo en voz baja: «Esto no es un diamante. Es circonita cúbica, hecha en laboratorio. Su precio de venta ronda los $45 o $50. Es barato. La gente lo compra todo el tiempo para hacerlo pasar por algo mejor». Mi mente se quedó completamente en blanco por un segundo. Asentí. «Gracias». De vuelta en el coche, Loretta no arrancó el motor de inmediato. Solo me miró. «¿Quieres hablar?».
Me quedé mirando la salida del estacionamiento. Los coches entraban y salían, cada uno con la madre de alguien. O con el hijo de alguien. No sé si pretendía engañarme, dije en voz baja. Quizá no sabía que era falso. Quizá un amigo lo engañó. Loretta no dijo nada, simplemente giró la cabeza y me miró. Le di una pequeña sonrisa. Probablemente no sepa mucho de joyas. Quizás solo quería hacer algo bonito. Quizás, dijo finalmente. Pero Evelyn, si solo fue un detalle, ¿por qué decir que era de una boutique de Nueva York? ¿Por qué mencionar el precio? No tenía respuesta. Porque yo tampoco estaba seguro. Regresamos a casa sobre el mediodía. Antes de irse, Loretta me dio una palmadita en el hombro y me dijo, no tienes que decidir nada hoy. Pero recuerda, si no aprendes a ver a la gente con claridad, te seguirán engañando. Asentí. Después de que se fue, entré y guardé el collar en el último cajón de mi tocador. No confronté a Josh. Ni siquiera lo llamé. Me dije que quizá Loretta le estaba dando demasiadas vueltas. Quizá todo fuera un malentendido. Pero esa noche, acostado en la cama, escuché una pequeña voz dentro de mí que decía: no es que no lo sepas. Simplemente no quieres estar seguro. El colgante todavía colgaba frente al espejo, captando la luz. Pero esta vez, ya no parecía el ojo de un gato. Me pareció una advertencia. Acababa de salir del supermercado cuando sonó mi teléfono, incluso antes de que tuviera oportunidad de cerrar el maletero. Hola, mamá, estoy afuera de tu casa, dijo Josh alegremente al otro lado de la línea. ¿Estás en casa? Quería dejarte algo. Acabo de salir de la tienda, respondí. Dame 10 minutos. No hay problema, esperaré, dijo y colgó. Metí los congelados en una bolsa térmica y aceleré, rumbo a casa. La ruta habitual me llevaría por el centro, pero algo me inquietó, no podía explicarlo, así que salí temprano y tomé una calle lateral. Regresé 5 minutos antes de lo previsto. Cuando doblé la esquina y aparqué, vi el coche de Josh todavía delante. No estaba dentro de la casa. Estaba apoyado en su coche, hablando por teléfono, tan alto que podía oírlo desde el mío. Tranquila, dijo riendo. ¿No nota la diferencia? ¿Ese collar? Lo tiene colgado junto a la cama como si fuera un tesoro. Me quedé congelado. Mi mano se resbaló de la manija de la puerta. Te lo digo, una vez que esto funcione, el siguiente paso es conseguir que me incluya en la escritura de la casa. Una propiedad de $800,000, totalmente pagada. Cuando ella se vaya, es nuestra, sin condiciones. Hizo una pausa y soltó una risita, con la voz llena de suficiencia. Piénsalo, gastamos $50 en un collar falso y estamos a punto de irnos con una casa entera. Muéstrame una mejor rentabilidad de la inversión. Me quedé allí sentado, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Sentía como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho con el talón. En ese momento no pude convencerme de que era solo una broma. Su tono, su desenvoltura, su naturalidad, no era como se habla de una madre. Era como se habla de un objetivo. Abrí la puerta del coche lentamente. Mis pies tocaron el camino de entrada como si pesaran 45 kilos cada uno. Josh me vio al instante. Colgó rápido. Su sonrisa apenas duró un segundo antes de convertirse en pánico. ¿Mamá? Pensé que aún no habías vuelto. La calle lateral no estaba congestionada, dije con la mayor calma posible. Llegué temprano a casa. Cambió de tema con suavidad, con esa expresión familiar reflejada en su rostro. ¿Compraste mucho en la tienda? Te ayudaré a subirlo. No hace falta. Está todo en el maletero. Hice una pausa y luego forcé un tono ligero. ¿No dijiste que me habías traído algo? Como si acabara de recordarlo, metió la mano en el asiento del copiloto y sacó una bolsa de papel. Sí, recordé que dijiste que te gustaba ese té de lavanda. Lo encontré en el pueblo y pensé en darte una sorpresa. Tomé la bolsita.
El aroma de las hojas de té se desprendía, floral, agradable y ahora extrañamente nauseabundo. Me quedé en la puerta principal, de repente sin ganas de entrar. ¿Cómo has estado últimamente?, pregunté. Josh parpadeó, sorprendido. Yo. He estado bien. El trabajo está a tope, estamos terminando los números trimestrales. Chelsea ha vuelto a hacer conciertos en bodas. Ya sabes cómo es, solo tratando de llegar a fin de mes. Lo miré directamente a los ojos, buscando un atisbo de culpa. Pero su rostro se mantuvo firme, quizá incluso con un atisbo de cansada sinceridad. Dime algo, dije, manteniendo la voz lo más serena posible. Si un día, ya no estuviera aquí, ¿qué harías? Josh pareció desconcertado por un momento, luego se rió. Mamá, ¿qué clase de pregunta es esa? Estás más sana que nunca. No seas morbosa. Me estaba preguntando, continué, ¿te mudarías al día siguiente, renovarías el lugar, pondrías tu nombre y el de Chelsea en todo y te olvidarías por completo de la mujer que vivió aquí antes que tú? Esta vez, su expresión se quebró, solo por un segundo. Mamá, ¿qué dices? Bajó la voz. ¿Qué clase de cosa es esa? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Lo miré fijamente, tentada, muy tentada, de tirarle en cara esa llamada grabada. Pero no lo hice. No sé por qué. Quizás seguía demasiado enojado. Quizás no estaba listo para oír la siguiente mentira. Nada, dije, forzando una sonrisa. Solo digo tonterías. No se quedó mucho tiempo. Dijo que tenía una reunión con un cliente y se fue a toda prisa. Me quedé en la puerta principal y vi cómo su coche desaparecía por la esquina. Entonces saqué mi teléfono y guardé la grabación de voz en una carpeta cerrada. Sí, lo había grabado. En cuanto oí su voz por la puerta abierta del coche, le di a grabar. Y ahora lo sabía. No se había confundido con el collar. No era un intento fallido de cariño. Era un plan. Una jugada limpia y calculada para usar mi emoción como trampolín hacia una propiedad. Tiré la bolsita de té directamente a la basura de la cocina. Luego entré a la sala de estar y me quedé mirando la foto enmarcada en la pared, Josh, de unos 7 u 8 años, sonriendo como un ángel junto a su padre. Me quedé allí un largo rato, con un pensamiento resonando en mi mente, nítido y claro. No estoy malinterpretando nada. Sé exactamente lo que haces. Después de ese día, pasé varias noches escuchando la grabación una y otra vez. La voz de Josh me llegó con una claridad escalofriante, cada palabra, nítida como el cristal. Sobre todo esa frase, $50 por una casa. El mejor trato que he hecho en mi vida. Cada vez que la oía, algo dentro de mí se enfriaba aún más. No fui a la policía. Ni siquiera se lo dije a Loretta. Me dije a mí misma que le daría a Josh otra oportunidad. No porque aún confiara ingenuamente en él, sino porque necesitaba oírlo de su propia boca. Necesitaba ver cuál sería su siguiente paso. Necesitaba que me mostrara quién era realmente. Una semana después, me envió un mensaje de texto. Dijo que tenía algo que hablar, cara a cara. Dijo que Chelsea estaba fuera de la ciudad rodando y que vendría solo. Mi corazón no se aceleró. Simplemente, latió con fuerza, lento y pesado. Como si se estuviera preparando para el impacto. A las 6 de la tarde sonó el timbre justo cuando estaba sacando una bandeja de salmón al horno y verduras de la cocina. Josh entró con esa sonrisa amable que le gustaba. «¡Guau! Huele de maravilla», dijo. «Sigues siendo el mejor cocinero que conozco». Sonreí levemente. Solo algo sencillo de comer. Nos sentamos a comer. Mantuvo una conversación ligera, informal, intentando parecer natural. Pero pude ver que sus ojos se desviaban una y otra vez hacia el archivador de la sala. El que guardaba las escrituras de propiedad, los documentos de impuestos y los extractos bancarios. A mitad de la comida, dejó el tenedor y el cuchillo y se aclaró la garganta. «Mamá, últimamente he estado pensando en algo. Estoy preocupada por ti». «¿Preocupada?», pregunté,
secándome las manos con una servilleta. Estoy bien. Sí. Asintió. Pero te estás haciendo mayor. Vives sola. ¿Y si pasara algo? ¿Quién se enteraría? Lo miré. ¿Estás diciendo que quieres volver a vivir conmigo y cuidarme? Agitó la mano rápidamente. No, no, quiero decir, espero que te mantengas sana e independiente por mucho tiempo. Solo pienso que quizás sea hora de planificar con anticipación. ¿Cómo, tu casa? Sigue estando solo a tu nombre, ¿verdad? Así que aquí estaba. El verdadero plato principal de la cena de esta noche. Sí, respondí lentamente. Era de tu padre. Trabajamos la mitad de nuestra vida para pagarlo. Lo sé, dijo. Solo pienso que quizás sea hora de poner las cosas en orden. Ya sabes, evitar futuros problemas. Como poner mi nombre en la escritura. O transferirla ahora, mientras aún puedes decidir por ti mismo. No pretendo quitarte nada, solo pienso de forma práctica. Al fin y al cabo, somos familia. Me reí, pero no con cariño. De esas risas que te hacen reír después de oír la misma excusa 100 veces. Leí hace poco una historia, dije lentamente, sobre una mujer a quien su propio hijo engañó para que le cediera su casa. Dijo que era por conveniencia. Y de repente, estaba en la calle. El rostro de Josh se oscureció. ¿Qué dices? Se recostó en la silla, bajando la voz. ¿Crees que te haría algo así? Solo te cuento una historia, dije, mirándolo fijamente. Pero si no eres de esa clase de persona, ¿por qué tanta prisa por conseguir mi firma? Un destello de pánico cruzó su rostro, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por irritación. Mamá, ¿qué te pasa? Su tono se volvió brusco. Has estado muy reservada últimamente. Desconfías de todo lo que digo. Te estás poniendo nerviosa. No, dije con voz firme y fría. Eres tú quien me oculta cosas. Encontré su mirada. ¿Ese collar que dijiste que era de una boutique de Nueva York? ¿El que eligió tu amiga? Hice una pausa. Resulta que es una falsificación de $50. Se quedó paralizado. Luego pasó a su siguiente acto, hijo ofendido. ¿Hablas en serio? Alzó un poco la voz, con los ojos muy abiertos. ¿De eso se trata? Mi amigo me dijo que era real, ¿cómo iba a saberlo? ¿Ahora te preguntas si soy un buen hijo? Como si fuera culpa mía por confiar en alguien. No me inmuté. Ni siquiera parpadeé. ¿Es que confiabas en él? ¿O qué pensabas que no me daría cuenta, así que no importaba? Eso golpeó algo. El rostro de Josh se endureció. ¿Qué dices? Espetó. ¿Crees que soy un desagradecido? ¿Crees que intento estafarte? ¿Sabes lo doloroso que es eso? Me quedé en silencio. Se inclinó hacia adelante, su voz se volvió aguda, rápida, furiosa. Quizás vivir solo tanto tiempo te ha vuelto paranoico. Te di ese collar porque pensé que te haría feliz, no para que me interrogaran como a un criminal. Se rió con amargura y se levantó. De acuerdo. Ya no te traeré regalos. Dejaré de visitarte. Si lo que quieres es estar solo, te lo haré más fácil. Ahí estaba de nuevo, la misma manipulación cansada, el chantaje emocional que él creía que no entendería. Pero ya no era esa mujer. Lo vi claramente. Si de verdad te importara, dije, levantándome de mi asiento y recogiendo los platos, no intentarías presionarme para que firmara nada. Me harías sentir segura. En cambio, intentas agotarme. Su rostro se puso rígido. Lo entiendo. Estás viejo y asustado, y ahora crees que todos quieren hacerte daño. Pero no todos quieren hacerte daño. Soy tu hijo. ¿Cómo pudiste pensar que te haría eso? No respondí. No hacía falta. Al llegar a la puerta, se giró y lanzó una última frase por encima del hombro. Cree lo que quieras.
Intentaba ayudarte. Pero si solo soy un estafador para ti, pues bien, envejece por tu cuenta. La puerta se cerró de golpe detrás de él. La casa volvió a estar en silencio, solo se oía el calor de la cena que se desvanecía y el persistente aroma del glaseado caramelizado en el aire. Me senté en el sofá, pasando el pulgar lentamente sobre el botón de grabar de mi teléfono. Me sentí tranquilo. No fue un malentendido. No fue un momento de debilidad. Josh ya había decidido quién era yo, una anciana senil y vulnerable a la que podía manipular a voluntad. Pero estaba equivocado. No estoy senil. Y no soy el tipo de mamá que se deja llevar por la correa. No soy alguien que toma decisiones por impulso. Especialmente no después de los 60. Si algo he aprendido con la edad, es esto. Llorar no soluciona nada. El pánico no te salva. Lo que resuelve los problemas, lo que realmente te salva, es la claridad. La calma. El control. A la mañana siguiente, me salté mi visita habitual al mercado. En su lugar, llamé a Loretta y le pregunté si podía venir a tomar el té. Para cuando llegó, ya había preparado una tetera de Earl Grey, y el aroma de una tarta de limón aún caliente del horno inundaba la cocina. En cuanto entró, le puse la grabación. Ella escuchó sin decir palabra. Ni una sola interrupción. La voz de Josh resonó por la habitación una y otra vez. Ella no distingue la realidad. ¿$50 por una casa? Es la mejor oferta de la historia. Cuando terminó el audio, Loretta guardó silencio unos segundos. Luego habló. Evelyn, sé que no es fácil oír esto, pero no puedes esperar más. No está pensando en pasarse de la raya. Ya lo ha hecho. Asentí lentamente. Lo sé. ¿Vas a ir a la policía? Todavía no, dije, tomando un sorbo de té. Primero tengo que sellar las grietas de este barco. No quiero esperar a que se hunda para darme cuenta de que debería haber remendado el casco. Loretta lo entendió. Metió la mano en su bolso, sacó una tarjeta de visita y la deslizó por la mesa. Karen Price. Era una de mis mejores amigas en la universidad. Ya está jubilada, pero dedicó toda su carrera a gestionar fideicomisos y patrimonios. Es muy perspicaz y tiene un gran corazón. Estudié la tarjeta, tipografía limpia y en negrita, con el nombre de su despacho de abogados estampado en la parte superior. ¿Sigue aceptando casos?, pregunté. Solo por recomendación. Loretta me guiñó un ojo con complicidad. ¿Y tu situación? Ella la aceptará. Esa tarde llamé y reservé una cita para el viernes. El viernes por la mañana, me senté frente a Karen Price en su oficina. Llevaba un traje verde oscuro, gafas con montura dorada y tenía la tranquila eficiencia de un director de sucursal de alto nivel, del tipo con el que solía trabajar hace años. Le conté todo. El collar falso. La llamada. La cena donde Josh intentó que le cediera la casa. Ella no se inmutó. Solo asintió lentamente y dijo, hiciste exactamente lo correcto, Evelyn. Lo que necesitas ahora es un fideicomiso en vida, además de un Nuevo Testamento. Parpadeé. Siempre pensé que eran para gente rica. Ella sonrió levemente. No. Los fideicomisos no se tratan de riqueza. Se tratan de proteger tu vida, tu hogar, tu libertad. Dibujó un diagrama rápido en un bloc legal, y lo fue explicando a medida que avanzaba. Actualmente, su casa sigue a su nombre, lo que significa que usted la controla, siempre y cuando sea mentalmente competente. Pero si de repente lo hospitalizan o le diagnostican deterioro cognitivo, y no existe un fideicomiso, sus herederos legales pueden solicitar la toma de control. Sobre todo si tienen un certificado médico. Golpeó suavemente el escritorio con el dedo. Esto es lo que hacemos. 1. Creamos un fideicomiso irrevocable y transferimos la casa a él. 2. Nombramos a un fideicomisario de confianza. 3. Redactamos un Nuevo Testamento que específicamente desherede a Josh y Chelsea. Dudé. ¿No es un poco extremo desheredar a tu propio hijo?
Karen se quitó las gafas y me miró. Evelyn, tu hijo ya está haciendo planes para tu casa después de tu muerte. Y tú sigues aquí, sana, lúcida y muy viva. Él no está esperando. ¿Y tú por qué? Respiré hondo. Hagámoslo. Ella asintió y empezó a redactar los documentos. Al firmar, me tembló la mano ligeramente, no por arrepentimiento, sino por algo más, una silenciosa y desconocida sensación de control. Solía pensar que envejecer significaba rendirse. Que había que aprender a soltar, a aceptar ser marginado, a aceptar que otros tomarían las decisiones importantes de ahora en adelante. Pero en ese momento, me di cuenta de algo. Mientras puedas ver a las personas como realmente son, aún tienes una opción. Aún puedes actuar. Aún puedes proteger lo que es tuyo. Esa tarde, volví a casa y saqué todo lo que necesitaba, la escritura de la casa, mi certificado de nacimiento, el certificado de defunción de mi esposo y el testamento anterior. Lo guardé todo cuidadosamente en una carpeta nueva y la guardé en el cajón. Luego cerré el cajón con llave y guardé la llave dentro de una vieja caja de zapatos en el lavadero. Después de cenar, me quedé un buen rato frente al espejo. Mi cabello ya estaba canoso. Las arrugas de mi rostro se habían profundizado. Pero detrás de todo eso, vi algo que no había visto en años. Claridad. Fuerza. Resolución. Y en voz baja le dije a mi reflejo: ¿quieres todo esto? Entonces más te vale estar dispuesto a pagar el precio. Después de esa noche explosiva, Josh desapareció. Sin llamadas. Sin mensajes. 2 semanas enteras de silencio. Yo tampoco extendí la mano. La casa volvió a la quietud y tranquilidad a la que me había acostumbrado en mis primeros años viviendo solo. Pensé que intentaría ignorarlo todo, dejarlo colgado en silencio. Pero una mañana, mientras estaba en el jardín podando las rosas, oí que llamaban a la puerta. Dejé las tijeras y lo abrí. Allí estaba Josh. En sus manos, una caja de pastel de calabaza, mi favorito, y una botella de vino italiano de postre. Mamá, dijo en voz baja. Te extrañé. Hice una pausa, pero me hice a un lado y lo dejé entrar. Bueno, dije, guardando el vino en la nevera. ¿De qué estamos hablando esta vez? Nada. Mantuvo el tono de disculpa. Solo, vine a disculparme. Me giré para mirarlo. Estaba sentado a la mesa, con la cabeza inclinada. Mi actitud ese día, estaba equivocada, dijo en voz baja. He estado bajo muchísima presión. El trabajo de Chelsea no es estable y estoy haciendo malabarismos con los préstamos. Pensé, si podía arreglar las cosas contigo, nos ayudaría a todos. Pero ahora lo veo, presioné demasiado. No respondí de inmediato. Me miró. Sus ojos estaban ligeramente rojos. Eres mi mamá. No debí haberte tratado así. Ya casi nunca me llamaba mamá de esa manera, a menos que quisiera algo o pidiera perdón. No es que dudara de que quisieras ayudarme, dije con calma. Solo me preguntaba si, antes de decidirte a ayudarme, calculaste lo que podrías ganar con ello. Bajó la cabeza de nuevo. Asintió lentamente. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Aún quieres que ponga tu nombre en la casa? Negó con la cabeza. No. En serio. Solo quiero que seas feliz. Sé que antes fui demasiado agresivo. Pero he estado pensando, somos todo lo que tenemos. No debería dejar que una casa nos separe. Estuvo bien dicho. El remordimiento. La sinceridad. Casi convincente. Ese día, me llevó a dar un paseo por el pueblo. Dijo que quería ver si las glicinas ya habían florecido. Incluso mencionó una historia de su infancia, cuando intentó cultivar fresas en el patio trasero y terminó llorando después de una picadura de abeja. Pensé que había olvidado ese recuerdo. Pero lo recordó con todo lujo de detalles, incluso se rió y dijo: eras como un superhéroe. Agarraste hielo y maldijiste a las abejas como si hubieran ofendido a la reina.
Y por un momento, quise creerle. De verdad que sí. Loretta llamó más tarde esa noche. Oí que pasó por aquí, dijo. Observa sus acciones, no sus disculpas. El remordimiento solo es real si cambia lo que hace después. Asentí y no dije nada más. Luego llegó la tercera visita. Un domingo por la tarde. Se ofreció a llevarme a un pequeño restaurante junto al lago, a las afueras del pueblo. Dijo que sería agradable salir. De regreso, paró a echar gasolina. Mientras él estaba dentro, yo, en el asiento del copiloto, rebuscaba chicles en la guantera. En lugar de eso, mis dedos rozaron un sobreduro guardado en el compartimento lateral. Dudé. Luego lo saqué. Solicitud de préstamo, programa de garantía de propiedad. La primera página tenía una dirección dolorosamente familiar, mi dirección. Y en la línea de la firma estaba mi nombre. Con una letra más joven. Elegante y florida. La que solía firmar de joven. La que yo había visto. Incluso la había practicado, en broma, una vez. Solo ahora, parecía que lo dominaba. Se me enfriaron las yemas de los dedos. El expediente mostraba que había intentado usar mi casa como garantía para un préstamo de rápida aprobación. Monto solicitado, $500,000. Propósito indicado, apoyo económico familiar urgente. Cerré la carpeta con las manos temblorosas. Cuando Josh regresó, ya había dejado todo en su sitio. Me senté erguida, serena. Subió, tan alegre como siempre. La gasolinera tardó una eternidad, solo aceptan efectivo. Aunque hoy hace un viento agradable. ¿Qué tal una película cuando lleguemos a casa? Me giré y sonreí levemente. Suena bien. No dije nada más. Porque lo que necesitaba ser dicho ya no estaba para sus oídos. Esa noche, lo primero que hice al llegar a casa fue llamar a Karen. Necesito cerrar la escritura por completo, dije. Y ahora quiero empezar a documentarlo todo. Preparar un expediente. Hizo una pausa. Luego dijo con calma. ¿Por fin te has decidido? Sí, dije. Esto no fue otro empujón. Fue una emboscada. Quiere acabar con esto antes de que me dé cuenta. Colgué y me quedé junto a la ventana, mirando las luces de la calle parpadear una por una. Ese mismo día, me había llamado mamá. Hablaron de abejas y fresas. Sonaba como aquel niño pequeño otra vez. Pero él no entendía. Los recuerdos no son para ganar dinero. Son para recordar. Él creyó que me había conmovido. Pero la verdad es que simplemente estaba esperando a que terminara la actuación. Solía pensar que el momento más doloroso era escuchar a Josh conspirar por teléfono sobre mi casa. Me equivoqué. El verdadero desamor llegó después, cuando me di cuenta de que él podía sentarse frente a mí, hablarme con calidez, ofrecerme té y decir, mamá, tu felicidad significa lo más importante, todo mientras falsificaba mi firma y trataba de cobrar mi casa a mis espaldas. Esa noche, apenas dormí. Mi mente no dejaba de recordar cómo hablaba, cómo sonreía, esa tierna frase que se le escapaba con tanta facilidad. Sí. Tu felicidad es lo más importante. Lo dijo mientras llenaba una solicitud de préstamo con mi nombre y dirección, como si mi fideicomiso estuviera a una firma de distancia de ser su herencia personal. A la mañana siguiente, fui directo a la oficina de Karen. Nada de charlas triviales. Nada de pasteles. Abrí mi bolso y saqué la evidencia fotográfica de la solicitud de préstamo que había encontrado en el auto de Josh, junto con una nueva grabación de audio. Karen examinó cada página lenta y cuidadosamente. Cuando finalmente cerró la carpeta, su voz sonó mesurada y tranquila. Podemos actuar en dos direcciones. Primero, presentaremos una orden de congelamiento inmediato ante el registrador de la propiedad y declararemos inválida cualquier actividad hipotecaria no autorizada. Segundo, comenzaremos a recopilar un registro formal de incidentes, cada clip de audio, cada archivo, cada interacción. A partir de ahora, cada paso formará parte de su expediente legal. Asentí.
Ya no aguanto más su siguiente movimiento. Me acercó otro juego de documentos. Una recomendación más: instala una grabadora en tu coche. Si alguna vez habla más directamente, te amenaza o te cuenta algún plan, tendremos pruebas contundentes. Ya no soy blanda, dije en voz baja. Esto no es un malentendido. Es el desprendiéndome, capa por capa. Acordamos presentar la documentación legal oficial la semana siguiente. Al mismo tiempo, comencé a trabajar con ella para establecer un fideicomiso irrevocable. Bajo la nueva estructura, la casa seguiría siendo legalmente mía y podría vivir en ella, pero ninguna venta, ningún préstamo ni firma sería válida sin mi consentimiento expreso por escrito, con la presencia de un abogado. Nadie, ni siquiera mi familia, podría tocarla sin cruzar un campo minado legal. Al salir, ya no me sentía como una anciana pasiva vigilando la puerta. Me sentía como alguien que por fin había recogido el escudo. Mientras tanto, yo seguía desempeñando el papel de hijo devoto. Esa noche, apareció nuevamente, con una botella de vino tinto, y preguntó si podíamos mirar juntos fotografías antiguas. Se sentó en el sofá, hojeando fotos en blanco y negro de su padre y yo, y dijo en voz baja: tuve mucha suerte de niño. Papá y tú me disteis un hogar maravilloso. Me senté frente a él, sonriendo levemente. Ahora tienes tu propia casa, solo que tú eres quien manda. Sonrió. Con dulzura. Pero nunca olvidé lo que tú y papá me enseñaron. No respondí. Metí la mano en el bolsillo y presioné el botón de la grabadora. Mamá, hizo una pausa, cambiando el tono. ¿De verdad no has pensado en poner en orden los papeles de la casa? No te estoy metiendo prisa, solo me preocupa que si pasa algo, sea una pesadilla lidiar con todo el papeleo. Emití un suave murmullo inseguro. Lo he estado pensando. Pero me preocupa, ¿y si tomo esa decisión y después me dejan fuera? Josh se rió entre dientes. Mamá, jamás haríamos eso. Eres la persona más importante de esta familia. ¿Quién se atrevería? Lo dejó reposar un instante. Luego, más suave, más oscuro. Pero si sigue siendo tan difícil, quizá tengamos que encontrar la manera de salir adelante, ¿no? Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mirándolo fijamente a los ojos. Se rió, más fuerte esta vez. Es broma. Dios mío, qué tenso estás. Vine a tomar vino contigo. Levantó su vaso y agitó el líquido como si estuviéramos brindando por algo bueno. Pero sabía que no era broma. En realidad no. Unos días después volví a reproducir la grabación y, esta vez, capté lo que no había notado antes. Justo después de levantarse para ir a la cocina, solo por un instante, pasó cerca de la grabadora. Su voz, baja, casi en voz baja, se escuchó inconfundiblemente clara una vez que realcé el audio. ¿Por qué demonios no puede morirse ya? No tendría que pasar por toda esta mierda. Me golpeó como un clavo. Lento y frío, clavándose en lo más profundo de mi pecho. Pausé la grabación. La guardé en el archivo legal de Karen. Luego hice una llamada telefónica a la policía local. No presentar cargos formales. Todavía no. Pero para documentar oficialmente la amenaza. Les dije que alguien había falsificado mi firma e intentado hipotecar mi casa. Presenté una notificación preventiva, reservándome el derecho a presentar cargos penales. El oficial al otro lado de la línea se mostró tranquilo y profesional. Confirmó el informe y luego me indicó que podía solicitar una restricción contra transacciones familiares potencialmente abusivas, especialmente si pudieran surgir disputas sobre autoridad médica o financiera en el futuro. Después de colgar, me recliné en la silla y dejé escapar un largo suspiro. Afuera, el cielo se había oscurecido. Solo quedaba la luz del sensor de movimiento en el patio, brillando tenuemente contra la puerta principal cerrada. Josh me había llamado mamá esa noche. Habló de viejos recuerdos. Se pintó con los colores de la nostalgia. Pero lo que nunca entendió fue esto. Los recuerdos son para recordarlos. No para monetizarlos. Él pensó que me conmovió.
conmovido. Pero en realidad, solo estaba esperando que terminara la escena final. Elegí una mañana despejada y luminosa a propósito. No porque el clima me levantara el ánimo, sino porque Karen dijo, es mejor dejar que la luz del sol lo presencie. Ella vino conmigo. Yo traje todo. El comprobante del fideicomiso en vida. La copia actualizada de mi testamento. La declaración de desheredación certificada ante notario. Y, lo más importante, la cláusula que excluía formalmente a Josh de mi patrimonio. Cuando Josh abrió la puerta, tenía su sonrisa habitual, pero sus ojos se detuvieron, solo brevemente, en Karen, que estaba detrás de mí. «Mamá. Llegas temprano», dijo, haciéndose a un lado. «Pasa. Chelsea acaba de hacer café». Chelsea se asomó desde la cocina. En cuanto nos vio, a mí con la bolsa de documentos y a Karen a mi lado, su rostro se endureció. No intercambié cumplidos. Fui directo a la mesa de centro, abrí la carpeta y saqué el documento de arriba, el del membrete rojo. «Josh», dije con calma. «Estoy aquí para informarte de algo oficial». Su sonrisa aún no se había desvanecido, pero vi un destello de inquietud en sus ojos. «¿Oficial?» Karen se sentó a mi lado, su voz tranquila y mesurada. «La señora Evelyn ha finalizado todos los trámites de su herencia. A partir de hoy, sus bienes, activos y autorizaciones legales están bajo la protección de un fideicomiso en vida. Cualquier transacción realizada sin su consentimiento por escrito, bajo supervisión legal, se considerará una infracción de la ley». Las comisuras de la boca de Josh se crisparon ligeramente. «¿Qué se supone que significa esto?» Deslicé el documento sobre la mesa y lo leí en voz alta, claro y pausado. Cláusula séptima. Josh Barnes y su esposa, Chelsea Barnes, quedan excluidos de toda forma de herencia y, por la presente, quedan legalmente desheredados. Esta situación se reflejará en todos los registros oficiales de sucesiones y patrimonio. El aire se quedó quieto. Chelsea fue la primera en reaccionar, poniéndose de pie con una respiración profunda. «Evelyn, debes estar confundida. ¿Ni siquiera dijimos que queríamos tu herencia?» Me volví hacia ella. «No tenías por qué. Simplemente te quedaste ahí parada viéndolo intentar quitártelo». Josh finalmente habló, su voz se elevó como un petardo. «¿Estás haciendo esto, mamá? ¿Fuiste a un abogado y me borraste de tu vida sin siquiera hablar conmigo primero?» «Si hablé contigo», dije mirándolo fijamente a los ojos. «La primera vez fue cuando te sentaste frente a mí y me dijiste que ese collar era de una boutique de Nueva York. La segunda fue cuando me llevaste de paseo y escondiste una solicitud de préstamo debajo del asiento. La tercera fue en mi propia sala, cuando dijiste, ¿por qué no se muere de una vez?» Su rostro palideció. Luego se retorció. «¿Me grabaste?», gruñó. «¿Me espiaste? ¿Acaso eres mi madre?». Esa frase me dejó paralizado por un instante. Pero luego me quedé quieto y seguro. «Si de verdad fuera tu madre», dije, «no desearías mi muerte. No falsificarías mi firma. No me tratarías como a una vieja débil e ingenua. Y desde luego no usarías eso de, te estás haciendo mayor, para convencerme de que firme mi vida». Chelsea abrió la boca de nuevo, pero Josh levantó una mano para detenerla. Entonces dio un paso hacia mí. Con los ojos encendidos y la voz cargada de furia. «¿De verdad me odias tanto? ¿Preferirías morir antes que dejar que tu propio hijo tenga algo?» Karen se puso de pie y se colocó entre nosotros. «Yo lo pensaría muy bien antes de dar un paso más, Josh», dijo con frialdad. «Todo lo que has hecho está documentado. Si llama al 911 ahora mismo, te enfrentarás a cargos por intimidación e intento de intrusión en bienes privados». Se quedó congelado a mitad del paso. Lo miré a los ojos, esta vez no tenía miedo ni temblores. «¿Te acuerdas?», dije suavemente. «¿De pequeño? Un invierno, te resbalaste en la entrada y te empezó a sangrar la nariz. Te cargué adentro, abrí el congelador con las manos y te puse una paleta en la cara. Estabas llorando y dijiste, mami, no me dejes». Él no respondió.
Durante años creí que recordarías ese momento. Pero todo lo que has hecho últimamente me dice algo más. Me dejaste hace mucho tiempo. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Me giré hacia la puerta. Karen recogió los documentos detrás de mí. Justo antes de salir, lo miré una última vez. Dijiste que no soy tu madre. Hice una pausa. Bueno, dejemos de fingir que somos familia. Y con esto, salimos. El sol brillaba. Tal como lo esperaba. No pensé que Josh regresaría. Después de todo lo que dijimos, tras formalizarse la cláusula de desheredación, nuestra relación no solo quedó legalmente rota. Parecía que ese documento marcaba el final de la historia de nuestro vínculo madre-hijo. Pero había subestimado algo de Josh. No su sentido de familia, sino su interés. 2 semanas después, estaba en el patio delantero regando las flores cuando sonó mi teléfono. Un número que no reconocí apareció en la pantalla. Dudé un segundo y luego respondí. Mamá, soy yo. Su voz llegó a través de la señal delgada y tensa, como si viniera de muy lejos, aunque sabía que no era así. ¿Podemos hablar?, dijo. Solo 10 minutos. Por favor. No dije que sí. No dije que no. Solo dije, ya estoy en casa. Media hora más tarde, su coche se detuvo junto a la acera. Había perdido peso. Tenía la camisa arrugada, el pelo despeinado y una barba incipiente le cruzaba la mandíbula. La chaqueta que llevaba parecía haber estado hecha una bola en el asiento trasero durante días. No lo invité a entrar. Nos quedamos en el porche. El sol le daba en la frente y entrecerró los ojos, levantando una mano como si finalmente lo hubieran obligado a bajar la cabeza. Mamá, sé que estás decepcionada de mí, empezó. Pero estoy en apuros. No me inmuté. ¿Desde cuándo no vienes a mí cuando estás en apuros? Apretó la mandíbula. La solicitud de hipoteca no se tramitó. El prestamista exigió una verificación por vídeo. Detectaron la discrepancia entre la identificación y la firma. Ahora mi cuenta está congelada y la empresa me investiga por intento de fraude. Me han suspendido del trabajo. No dije nada. Lo contó como si le estuviera pasando a otra persona. Como si las consecuencias fueran un shock. Chelsea soltó una risa hueca. Hizo la maleta y regresó a casa de su madre. Dijo que no sabía nada. Que todo fue culpa mía. Suspiré. No se equivoca. Todo fue culpa tuya. Entonces me miró y, por un instante, vi algo parecido a desesperación. O tal vez solo arrepentimiento por haber perdido su última opción. Mamá, sé que metí la pata. Fui imprudente, no estaba pensando con claridad. Pero, ¿podrías darme una oportunidad más? Solo por esta vez. ¿Qué quieres, Josh? Tragó saliva. Necesito un aval. Un préstamo a corto plazo. Solo 100.000 para superar la investigación. Te juro que te lo devolveré. Metió la mano en su chaqueta, buscando algo a tientas, probablemente un formulario, un papel que creía que haría que todo pareciera oficial. Lo detuve. ¿Te das cuenta?, dije lentamente, de que la forma en que hablas ahora es exactamente la misma que hablaste hace 5 años cuando me pediste dinero para tu empresa emergente? Se quedó congelado. Eso fue diferente. No sabía lo que hacía en ese entonces. No, Josh, dije, siempre has sabido lo que hacías. Lo que nunca has descubierto es que no soy tu cajero automático personal. Mamá, esta vez hablo en serio. Levanté una mano, mi tono era tranquilo pero firme. Sé que hablas en serio. Estás en serios problemas. Pero ya no soy la mujer a la que podías convencer para que me entregara la escritura de su casa. Ya no. Me miró fijamente un buen rato. Y finalmente dijo. Has cambiado. Asentí. Sí. He cambiado como debería haberlo hecho hace años.
No bajo la guardia solo porque me llames, mamá. Y he aprendido que la palabra familia no vale $800.000. Abrió la boca. Quizás para discutir. Pero no salió nada. Así que seguí adelante. ¿Quieres llamarme cruel? No lo soy, Josh. Acabo de aprender que si no soy fuerte, me comerás vivo. Durante un buen rato, nos quedamos allí parados. El único sonido era el del aspersor del jardín del vecino, al otro lado de la calle. No lo volví a mirar. Simplemente me di la vuelta, volví a entrar en la casa y cerré la puerta. A través de la puerta de madera, lo oí detenerse un momento, luego sus pasos crujieron sobre la grava mientras se alejaba. Me tomó 3 meses completos recuperarme de la tormenta. No fue la clase de recuperación que se mide en moretones o puntos. Esta fue lenta y deliberada, la que te arranca el corazón. La que limpia los escombros de años de silencio, abnegación y la tenaz esperanza de que yo algún día volviera a ser alguien en quien pudiera confiar. Cuando terminó, me sentí vacío. Pero ese vacío que se siente como aire fresco después de una respiración profunda. Como un espacio que por fin vuelve a ser mío. El fideicomiso estaba oficialmente establecido. Se había presentado el Nuevo Testamento. Y, siguiendo el consejo de Karen, firmé directivas médicas y un poder notarial financiero para asegurarme de que, pasara lo que pasara, nadie tuviera el poder de reescribir mis decisiones. Fui al banco y abrí cuentas nuevas, completamente separadas del nombre de cualquier otra persona. Cuando la mujer del mostrador preguntó: ¿le gustaría incluir un contacto de emergencia? Sonreí y negué con la cabeza. No, gracias. Puedo encargarme de todo yo sola. Mi vida no se volvió extraordinaria de repente. Pero empezó a moverse a un ritmo que sentía como mío. Comencé a trabajar como voluntario en la biblioteca una vez por semana, leyéndoles libros a usuarios mayores y ayudándolos a catalogar sus historias personales. Me apunté a una clase de cerámica de fin de semana en la iglesia. Cada vez que hundía las manos en la arcilla húmeda, sentía que estaba remodelando algo más que cuencos o jarrones. Me estaba remodelando a mí misma. Y hice una cosa más. Un acto pequeño, quizá, pero parecía una ceremonia. En un mercado local, vi a una joven madre soltera vendiendo collares hechos a mano. Cada pieza estaba envuelta en una pequeña etiqueta de papel con un nombre garabateado. Elegí la más sencilla. Una piedra azul envuelta en alambre grueso. No era simétrica. No era perfecta. Pero era real. Tenía personalidad. Ella sonrió cuando lo recogí. Esa se llama verdad, dijo. Lo compré sin pensarlo 2 veces. Lo usé para ir a casa. Y mientras caminaba, la brisa hacía que la piedra me golpeara suavemente en el pecho. Como si me recordara, por fin empezaste a vivir para ti. Y tomé una decisión final. La casa no sería de nadie. Ni de Josh. Ni de ningún supuesto heredero. Lo dejé en mi testamento a una fundación local de refugio para mujeres. Para que formara parte de un proyecto de vivienda a largo plazo para mujeres que, como yo, no tenían ningún lugar seguro al que acudir. Pero a diferencia de mí, no habían tenido el tiempo ni las herramientas para protegerse. Cuando Karen me preguntó si estaba seguro, le respondí con una sola frase. Esta casa ha visto demasiadas mentiras. Quiero que, de ahora en adelante, solo contenga la verdad. En una tranquila tarde de domingo, me senté en la mecedora de mi porche delantero. Los niños reían en el jardín del vecino. La voz de Loretta se oyó por encima del seto. ¿Te esta tarde? Asentí y me puse de pie. Al hacerlo, mis dedos rozaron la piedra azul en mi garganta. No brillaba como el diamante falso que Josh me regaló una vez. Nadie me dijo nunca cuánto valía. Pero era sólido. Cálido. Y cada vez que lo tocaba, me recordaba una palabra: libertad. Yo solía ser la madre que no podía ver a través de nada. Pero ahora soy la mujer que sabe exactamente qué es real. Y a qué vale la pena aferrarse. Él pensó que no lo vi venir. Pero la verdad es que lo supe desde el principio.
Solo estaba esperando que jugara su última carta.